un rey, sí. Sí, pero fundamentalmente el eje es el mismo. Esto también pasará, decía el anillo. Sí, Y el esto también pasará sirve para lo más alegre, como para lo más triste, para lo más gozoso y como lo más doloroso también. así es. Así que saliste de un servicio, o no, de una tarea como dermatóloga, un sacudón en la vida te movió un poquito el barco, La estantería, sí. la Y ahí estantería. enfilé para otro lado. Ah, no, y antes, esto me olvidé de decirlo, que me parece que también es importante. En el año 94 yo decidí hacer, antes de formarme con el doctor Javelson, hice el posgrado en psicología clínica en la Universidad Católica. Ajá. Y el primer día de clase me siento al lado de un hombre que me pregunta, ¿vos qué especialidad haces? Digo, yo soy dermatóloga. Le digo, ¿y vos? Yo acompaño a gente en los últimos momentos de su vida. Apa, dije yo, mira vos, que yo estaba ya en toda esta búsqueda, ¿no? Y a medida que nos fuimos conociendo con él, el doctor Raúl Baba, me dijo, Laura, vos tenés que hacer cuidados paliativos. Y yo le dije, no, estás loco, le digo, yo soy muy sensible, no puedo hacer cuidados paliativos. Me dice, casualmente porque sos sensible, tenés que hacer cuidados paliativos, porque es una especialidad donde se necesita gente sensible. Y bueno, y después ocurrió lo del 96, porque esto es en el 94, el 96, que entro al Hospital Tornú ya con la formación de psicóloga clínica y hago la formación con el doctor Chávez. Wow, así que te fuiste preparando lentamente y sin notarlo para lo que ibas a hacer después. Exacto, y yo digo también, ¿no? De que me fui de la piel del cuerpo a la piel del alma, porque al Ujú. ser dermatóloga trabajaba con la piel del cuerpo y ahora de alguna manera trabajo con la piel del alma. Sabés que hace unos días estuve en Montevideo en un congreso y una socióloga muy famosa, que es japonesa, brasilera, francesa, ella se reivindica fundamentalmente brasilera, se refería a todo lo que es cuidados y políticas de cuidado y planteaba que no habrá posibilidad, según ella, de que ningún robot supla el trabajo humano de cuidado. Que no hay, que cuando se plantea la distancia emocional y que que para ella no había forma de encarar ningún trabajo de cuidado, sino con el compromiso personal. Es que además no hay nada, Claudio, que reemplace a la presencia del otro. Vos podés hacer un diagnóstico a través de mirar una placa, de darle el informe ese al paciente y demás, pero la conexión que se genera cuando uno está delante del otro, cuando uno puede tomar de la mano, cuando uno puede abrazar, cuando uno puede mirar a través de los ojos y de observar todo el cuerpo, que es la que nos da un montón de señales de lo que el paciente le está, o a la persona le está pasando, lo que está sintiendo, eso no lo sentís a través de una computadora. Entonces, eso es irreemplazable. Lo que uno siente cuando es abrazado, ¿no? Vos pensás cuando has estado mal y triste o angustiado y alguien te ha abrazado y te ha apachachado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sentís? Eh, eh, ese afecto, esa compañía, esa presencia que uno siente cuando el otro está allí, no la reemplaza una computadora. Entonces creo que eso es lo que la ciencia médica ha avanzado en muchas cosas, la cirugía, hoy por hoy se hacen, viste, cirugías a distancia con un robot. Bueno, eso se puede hacer porque ahí no es necesario la presencia humana, pero en circunstancias donde la presencia del otro, sea un médico, una enfermera, un amigo, lo que fuera, no importa qué, pero eso ya es sanador. Ujú. Cuidados paliativos, me parece que buena parte de las personas, y creo que también de buena parte del personal de salud, lo piensa o lo hace directamente, lo tiene como recurso de última instancia. Uh -huh. Es así, vos me estás diciendo que sí, No, yo pero te viste que hace un ratito es- te dije de que no quisiera que ajá, quedara, digamos, reducido a la última etapa, porque si no, es poco lo que se puede hacer, o es menos de lo que en realidad se podría hacer si el paciente es derivado en forma temprana. Porque si es derivado en forma temprana, uno
no solamente desde el punto de vista físico, porque fíjate que el paciente paliativo, Claudio, es un paciente que tiene muchos síntomas en general, y muchos síntomas que pueden estar interrelacionados entre sí. Por ejemplo, el dolor, que es un síntoma muy prevalente, puede generar o genera, ¿no? Falta de apetito, porque si estás con dolor no puedes comer, si estás con dolor no puedes dormir, porque el dolor te irrumpe el sueño, no puedes pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, tu calidad de vida se ve deteriorada, te deprime, te angustia, te da ansiedad, fíjate vos, ¿no? Un montón de síntomas que están relacionados a un síntoma, que además el paciente puede tener otros síntomas, puede tener falta de aire, puede tener, bueno, insomnio ya lo dije, pero puede tener diarrea, constipación, o sea, puede tener un montón de síntomas. Entonces es muy importante esto de que una persona que viene con dolor, a veces lamentablemente nosotros recibimos pacientes con dolor de mucho tiempo de evolución, O que a sea, lo mejor hace semanas que están con dolor. A mí me han pedido eutanasia muchas personas que tenían con dolor, porque con dolor no se puede vivir. Vos tenés dolor un ratito y la pasás horrible. Imagínate una persona que además tiene una enfermedad grave y que además está con un dolor terrible días y días. La vida se hace insoportable. Entonces nadie quiere vivir con dolor. Entonces, por eso es que es tan importante que la derivación, ya sea que el médico pida la derivación o que la propia familia o el propio paciente diga, no, yo así no quiero vivir. Quiero un médico que me trate todo esto, toda esta sintomatología que estoy sintiendo. Y además, cuando alguien le está pasando mal porque tiene dolor y no puede dormir y se angustia y demás, el umbral doloroso baja. Entonces quiere decir que todo aquello que, si yo estoy de buen humor, alegre y pasándola bien, mi umbral doloroso sube, entonces puedo tolerar más el dolor, cuando me baja, tolero menos todavía. Y si esto es día tras día tras día, cada vez menos, entonces, ¿esto qué significa? Cada vez más sufrimiento, cada vez más dolor. Entonces, por eso es muy importante que el paciente sea derivado a tiempo, para evitarle todo lo que es evitable, porque todo esto se puede evitar. Gracias a Dios, hoy contamos con un arsenal terapéutico grande que nos permite hacer frente al tratamiento del dolor. Y no hay que tenerle miedo, porque a veces surge el miedo cuando uno dice, bueno, empieza a hablar de morfina o de derivados de la morfina, dice, uy, aparecen todos los tabús con respecto a esto, ¿no? Todos estos mitos que, que a veces son sustentados incluso por los mismos médicos, pero a veces es la falta de conocimiento de las personas que dicen, ay, me voy a volver adicto, o si después si tengo más dolor ya no vamos a poder hacer nada, o después, ¿qué es lo que vamos a poder hacer después? O me va a producir depresión respiratoria. Y en realidad, en primer lugar, la depresión respiratoria no se produce porque el dolor es un antídoto. Cuando uno le da un opioide a un paciente, si el paciente tiene dolor, ya el dolor que tenía te sirve para contrarrestar eventualmente si fuera a tener un problema respiratorio. La adicción, no existe adicción, o sea, existe adicción en personas que a lo mejor tienen algún antecedente adictivo, pero una persona que no es adicta, yo me he puesto morfina cuando he tenido un cólico renal y lo usé durante 2 o 3 días y después la suspendí y no me pasó nada. O sea, no me volví adicta a la morfina. Sí, lo que hay es un fenómeno que puede ocurrir de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está mucho tiempo con tratamiento a lo mejor necesite una dosis mayor porque el cuerpo es como que va adaptándose a esa dosis de morfina, entonces ya no responde tan bien como al principio cuando era virgen de tratamiento. Y en realidad no hay techo para los opioides. Uno puede seguir aumentando la dosis, salvo que haya algún efecto colateral indeseado, que lo que uno hace es pasarlo a otro opioide fuerte. No hay techo. Entonces, fíjate vos qué libertad que nos da poder usar un opioide, ¿no? Porque tenemos todo a nuestro favor y te diría muy poquitas contras. Y cuando uno lo sabe usar bien, las contras se disminuyen un montón. Sí, sí, ahí me parece una mala prensa también Sí, para los opioides, porque bueno, con esto de que la
la epidemia de sobredosis en Estados Unidos, los opioides, pero en realidad creo que es bueno decir que no todo aquel que consume lo que sea, no todo aquel que consume cualquier sustancia se transforma en un adicto por haberla consumido. Tiene que tener algún nivel de eh, predisposición del área que sea, psicológica, neurofisiológica. Pero bueno, entonces lo que vos me estás contando es muy valioso. Me estás diciendo que el dolor, si bien es el primer, es un gran obstáculo, vos lo pensás como un obstáculo que hay que salvar para que la persona que lo está padeciendo pueda seguir viviendo con la mayor plenitud posible. Claro, porque además, bueno, cualquier síntoma en realidad, pero como te decía, como el dolor es un síntoma muy prevalente, la falta de aire también, el cansancio, es ese cansancio que no se recupera la persona a pesar de dormir, que es lo que se llama astenia, son síntomas que aparecen bastante frecuentemente en los pacientes. Y todo esto, ¿en qué termina desembocando? En sufrimiento. Es lo que la doctora Cicely Saunders, que fue una de las precursoras junto con la doctora Elizabeth Kubler-Ross de lo que son los cuidados paliativos, ella denominó dolor total. Y el dolor total abarca todas estas áreas de las que hablamos al principio, ¿no? El área psicosocial, el área espiritual, el área psicológica, el área física, están todas implicadas, porque no se puede dividir y sacar a la persona solamente del cuerpo y lo psicosocial no importa, no, porque también tiene una persona que además pierde el trabajo, que no consigue la medicación, que no tiene una red de sostén que la pueda acompañar, tiene un sufrimiento social, ¿no es cierto? Entonces no se Sí, puede sí. separar lo físico de lo psicológico, lo espiritual y lo mental. Eh, y espiritual no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Esto después me gustaría hablar un poquito, pero para no irme de tema, esto de que el resultado final de esta interacción tan compleja es el sufrimiento. Y el sufrimiento está determinado por lo que yo vislumbro como situación amenazante y los recursos con los que cuento para enfrentar esa situación. Entonces, si la situación es grande o pequeña, no importa, pero yo siento que tengo los recursos, yo voy a poder con esto, no hay sufrimiento o el sufrimiento se minimiza. Ahora, si los recursos con los que cuento son poquitos, ahí es donde el desafío es muy grande, entonces el sufrimiento es muy grande. Y ahí es donde el equipo acompaña, porque el dolor físico uno lo elimina con medicamentos, ¿no es cierto? O lo suprime o lo disminuye con medicación. El dolor eh, existencial o el sufrimiento no se alivia con opioides, se Ajá. alivia con esto que decíamos hace un ratito, ¿no? La presencia del otro, ese espacio amoroso donde el otro pueda eh, poner a la vista las cosas que lo hacen sufrir, sus miserias, sus desengaños, sus resentimientos, sus fracasos, y que sea aceptado así, sin juicio y desde un lugar amoroso, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera ayuda a construir esos recursos de los cuales la persona a lo mejor se siente que no cuenta. O sea, tratar de evitar todo el sufrimiento evitable. Exacto. Es un poco tautológico lo que digo, pero en definitiva, no por remitirme a una religión, pero la primer gran verdad del budismo es la vida de sufrimiento. Mm. Pero no estamos hablando de que hay que coleccionar sufrimientos, No. sino que Yo creo es... que hemos venido a este mundo a ser felices. Entonces, todo aquello que pueda alejar de nosotros el sufrimiento, como decías vos recién, ¿no? El sufrimiento evitable. Hay un sufrimiento, Claudio, que no vamos a poder modificar probablemente. Ajá. Y los paliativistas tenemos que tener muy elaborado nuestra frustración, ¿no? Nuestra tolerancia a la frustración. Porque si nosotros tenemos como objetivo sanar, curar a todos, resolver todo y que todo va a ser cuento de hadas, y ya estamos equivocándonos, ¿no? Porque vamos a hacer lo posible para acompañar a esta persona a que haga lo posible.
y cada uno tendrá su muerte posible, porque cada uno de nosotros vamos a tener